Sí, sí se fue. ¿Cómo se te llama? Un feliz sábado a cada uno de ustedes que está expectando la lección del día de hoy, que es la lección número 11. Se va a titular Subiendo a un árbol para ver a Jesús. Antes de comenzar vamos a iniciar con una oración para pedir la bendición del Espíritu Santo y poder entender con claridad el tema del día de hoy. Les invito a inclinar sus rostros. Amado Padre que estás en los cielos, gracias por acompañarnos el día de hoy, por las bendiciones que nos das cada día, Señor, por habernos cuidado y protegido de todo mal, de todo peligro, Señor. Te pido que nos sigas acompañando y que podamos entender con claridad el tema que se va a presentar ahorita, Señor. Que podamos aprender nuevas cosas y también poder poner en práctica todo lo que nos tienes por demostrar, Señor, mediante tu palabra. Todo esto te lo pido y agradezco en el nombre de tu Hijo llamado Jesús. Amén. La lección del día de hoy se va a encontrar en el libro de Lucas, capítulo 19, de los versículos del 1 al 10. Como podemos ver acá en la imagen, vemos a una personita que está trepada en un árbol y alguien lo está observando. Ya estamos dándonos una idea de más o menos de qué trata. Para comenzar vamos a leer el capítulo 19, versículos 8 y 9. Y dice: Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Entonces Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Antes de comenzar leyendo los demás textos bíblicos, vamos a visualizar un video. Y que les enseñara más acerca del reino de Dios. En Jericó había un recaudador de impuestos llamado Zaqueo. Él quería ver tanto a Jesús. ¡Miren! ¡El recaudador de impuestos! Que se subió a un árbol para quedar encima de la multitud. Zaqueo, baja de allí, porque hoy me quedaré en tu casa. ¿Mi casa? ¿Quién quiere quedarse en su casa? ¿En la casa de un cobrador de impuestos? Escuchen. Daré la mitad de mis bienes a los pobres. Y si he robado algo a alguien, se lo devolveré 4 veces más. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este hombre también es descendiente de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo perdido. Bien, entonces estamos hablando de una persona que era rica, la cual se estuvo arrepintiendo. Vamos a ver a profundidad de qué trata este tema, estudiando la palabra de Dios. Como mencioné anteriormente, se encuentra en Lucas capítulo 19, del 1 al 10. Y estos pasajes se titulan Jesús y Zaqueo. O sea que ese hombre, como podemos ver acá en el fondo de la pantalla, que está trepado en ese árbol, se llama Zaqueo. Y la persona que está acá mirándole y señalándole se llama Jesús. Entonces, ¿qué dice el versículo 1? Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Este hombre Zaqueo era una persona, como dice, rica, y era el jefe de los publicanos. Pero no solo eso, sino que también era una persona judía, y era un recaudador de impuestos. Entonces era muy conocido entre esa población de Jericó.
pero tenía mala fama. Muchos judíos lo detestaban porque lo consideraban como un traicionero por ser publicano y también por ser recaudador de impuestos porque trabajaba para los romanos. Entonces muchos de ellos lo detestaban porque era traición debido a que ellos, para pagar los impuestos, tenían hasta que vender a sus hijos para sacar dinero, y pues los obligaban y los exigían bastante y se quedaban sin dinero. Entonces los consideraban como una traición, por eso detestaban a Zaqueo. Entonces, ¿qué dice a continuación en el versículo 5? Dice que cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo: ¿qué había entrado a posar con un hombre pecador? Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué bonita historia. Si lo podemos comparar esta historia con el joven rico. El joven rico, cuando le preguntó a Jesús, ¿qué puedo hacer para ser salvo? He cumplido los 10 mandamientos y obedezco a mis padres, los honro, he cumplido todo. ¿Qué debo de hacer entonces? Y Jesús le dice: da tus bienes a los pobres, toma tu cruz y sígueme. Entonces el joven rico se fue decepcionado, sin decir ni una palabra, y no quiso hacer caso a eso. Entonces toda la gente que presenció eso se preguntaba: entonces, ¿hay aquel hombre que pueda ser salvo? Pero a comparación con Zaqueo, él sí se atrevió a dejar todo lo que poseía y darle a los pobres, y encima el cuádruple si es que hizo algo en contra de esa persona. Qué gran comparación. Entonces esto iba a ser una prueba, una muestra para esas personas que dudaban de que una persona rica era muy imposible de que iba a ser salvo, ¿no? Y esto no fue algo del momento, este suceso no fue del momento, sino que a Zaqueo ya desde antes le había abierto su corazón y permitió que el Espíritu Santo ingrese en él. Porque él había escuchado la predicación de Juan el Bautista, cuando él estaba a las orillas del río Jordán. Él, a pesar de no escuchar tan atentamente, hubo algunas partes de la predicación de Juan el Bautista que se quedaron impresionadas en su corazón. Entonces, él recibió esa impresión de que era una persona pecadora, y pues se estuvo dando cuenta de que él no iba en el camino correcto y quería mejorar. Entonces él había oído hablar de Jesús, de este hombre que trataba con bondad a varias personas. Entonces le impresionó, y a pesar de nunca haberlo visto en persona, el Espíritu Santo estuvo obrando en él, y él poco a poco quería arrepentirse y buscar la forma de ir en el camino correcto. Mientras que todas las personas no se daban cuenta de eso. Por eso no es muy bueno juzgar a las personas solo por cómo se ven, porque él aparentaba tener un carácter orgulloso y también influenciado por la mundanalidad. Pero no era así, sino que el Espíritu Santo ya estaba obrando él, y se demostró justamente cuando Jesús fue a la casa de Zaqueo. Por eso los invito a leer también el libro El deseado de todas las gentes, en el capítulo 61, que ahí se encuentra más a detalle su historia. Acá hay 3 puntos de unos datos muy curiosos. A ver, vamos a leer qué dice. Dice: en la época de Jesús, los judíos odiaban a los recaudadores de impuestos por las siguientes razones. Número 1.
Como los recaudadores de impuestos no recibían un salario mensual, cobraban más de lo indicado por ley y se quedaban con el excedente. O sea, prácticamente les robaban. A ver, ¿qué dice el número 2? Dice, los impuestos eran tan elevados que algunas personas se veían obligadas a vender a sus hijos como esclavos para pagar sus impuestos. Tenían que llegar a tal punto para poder pagar. A ver, el punto número 3, ¿qué dice? Trabajaban para los romanos, por consiguiente, el dinero que recogían se usaba para pagarles a los soldados y gobernantes romanos. La mayoría de los judíos odiaba a los romanos porque habían invadido sus tierras y de ninguna manera les agradaba tener que pagarles impuestos. Y sentían de que esos impuestos eran pagarles en vano, porque prácticamente les estaban robando. Por eso detestaban y lo consideraban como una traición, sobre todo por un hombre judío. A ver, vamos a leer un fragmento del libro El deseo de toda la gente, capítulo 61, que se encuentra en la página 510. Dice: cuando Cristo es recibido como Salvador personal, la salvación viene al alma. Zaqueo no había recibido a Jesús meramente como un forastero, sino como al que moraba en el templo del alma. Los escribas y fariseos que le acusaban de ser pecador murmuraron contra Cristo porque se hizo su huésped, pero el Señor le reconoció como hijo de Abraham, porque los que son de fe, los tales son hijos de Abraham. ¿Qué quiere decir esto? Que Zaqueo tuvo fe en Dios. Él obró por la fe. Cuando el Espíritu Santo obra dentro del corazón de una persona y se arrepiente esa persona de sus pecados, lo demuestra, porque es de forma genuina. Ese arrepentimiento es de verdad y es a conciencia, ¿no? Entonces, lo da a demostrar de que se ha arrepentido. Ya no hace lo que hacía antes, sino hace buenas obras. Eso es justamente lo que le pasó a Zaqueo. Entonces tenemos que tomar ese ejemplo de Zaqueo, porque para Zaqueo, como él obraba mal, era una persona rica y pues los afanes del mundo le arraigaban a él. Era muy difícil para él convertirse, ¿no? Ser una persona de buenos hábitos, comportarse de una manera correcta, ¿no? Y pues Satanás le fastidiaba, ¿no? En todo momento, ¿no? Entonces, a pesar de eso, él llegó a vencer al enemigo mediante estos actos, ¿no? Entonces, nada es imposible para Dios. A ver qué dicen los versículos de impacto. Vamos a leer el primer versículo que se encuentra en Salmos capítulo 32, versículo 5. A ver, alguien que me pueda ayudar. Salmos capítulo 32, versículo 5. Dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Muy bien, el único medio de comunicación que tenemos actualmente con Dios es la oración. Entonces, por ese medio nosotros tenemos que humillarnos ante Dios, confesar nuestros pecados, pero a conciencia, ¿no? O sea, tienen que ser de verdad, un arrepentimiento verdadero. Y Dios nos va a perdonar porque justamente nos dejó ese medio para que nosotros nos podamos comunicar con Él, y Él lo hará cuando vea que es un arrepentimiento genuino. Entonces Él no nos va a negar ese pecado, así sea el pecado más grande para nosotros. Él lo va a perdonar si lo hacemos de corazón. A ver, el siguiente versículo se encuentra en Salmos capítulo 49, versículo 15. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo.
Cuando dice Seol se refiere a muerte. Pero Dios redimirá mi vida del poder de la muerte, porque Él me tomará consigo. No se refiere a una muerte terrenal como muchos piensan, ¿no? Se refiere a una muerte espiritual. Pero Dios redimirá mi vida del poder de la muerte, o sea, como es volver a nacer, ¿no? Tener una nueva vida, y pues lo que antes hacía ya no lo hago ahora. Los malos actos que hacía ya no lo hago ahora, sino me entrego completamente a Dios y dejo atrás el pasado. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Ser instrumentos de Dios. Amén. El siguiente versículo se encuentra en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. A ver qué dice en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él, Jesús, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Está más claro. Entonces este versículo confirma lo que se dijo anteriormente, en el primer versículo que se leyó, de que Él no nos va a negar ningún pecado, nos va a perdonar de todo mal, nos limpiará completamente. Como cuando tú tienes una vestidura blanca y se ensucia con barro, tú lo tienes que lavar y le echas lejía, le echas bastante detergente, y para que vuelvas a tener esa pureza, ese color puro que tenías como cuando lo compraste, ¿no? Así vamos a quedar limpios sin mancha, porque Dios nos perdonará si nosotros nos arrepentimos de corazón. Entonces Él no nos va a negar el perdón, no nos lo va a negar. Que Él murió en la cruz por nuestros pecados. Entonces, acá está lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Motivarnos a poner su confianza en Jesús y desafiarnos a desarrollar una buena amistad con Dios. ¿A qué se refiere con tener una buena amistad con Dios? Que le contemos todo lo que nos pasa, nuestras alegrías, nuestras penas, los momentos de dificultades que estuvimos pasando, como a un amigo, ¿no? A ese amigo fiel, de confianza, que le contamos de todo, de todos, sin ocultar nada, ¿no? Así deberíamos de hablar con Dios. ¿Por dónde? Por medio de la oración. La oración es muy importante porque es estar en comunión con Él, también leyendo su palabra, la Biblia, también los escritos de profecía, donde podemos entender mucho más lo que Él nos quiere dar a entender mediante su mensaje, ¿no? Y también no quedarnos ahí, sino también compartirlo a otras personas. Cómo Dios obra en nosotros. El testimonio que tenemos nosotros que dar a otras personas. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces tenemos que motivarnos a confiar en Jesús plenamente, con bastante fe. Porque Él es el único que no nos falla. No como Julianito, como Albertito. Ellos te pueden fallar en cualquier momento, pero Jesús es leal siempre. Y cumple sus promesas también. Bueno, eso es todo lo que tengo que decir por el tema del día de hoy. Espero que haya sido muy claro y pues también de su agrado. Nos veremos para el próximo sábado con otro nuevo tema. Muchas gracias.